que ya estoy hablando como un loro, yo hablo un montón, y después se presenta mi compañera Karen. Bueno, yo soy Cassandra, soy enfermera, me recibí este año en la facultad, estoy cursando el 4º año de la licenciatura en enfermería, y brindo este espacio en conjunto con también el centro de estudiantes, que ahora se va a presentar Karen. Yo parte en particular del programa de acceso y permanencia a través del equipo de facilitadores. Yo soy facilitadora, soy quien les contesta los mensajes de Facebook mayormente, en el Facebook de facilitadores. Así que bueno, este encuentro en específico va a ser acerca del proceso de cuidado enfermero. Vamos a ver conceptos quizás que ya conocen, que ya estuvieron viendo, pero que no está de más repasar. Y más adelante vamos a ver por ahí algún ejemplo también, como para ir afianzando un poquito todo lo que tiene que ver con el proceso de cuidado enfermero, que es esencial no solamente en lo que es el estudio, o sea, durante nuestro trayecto formativo, sino también a la hora de poder aplicarlo en la práctica y en el futuro quehacer profesional, porque justamente el proceso de cuidado enfermero es parte de lo que hace a la enfermería una profesión y una disciplina. Entonces, está buenísimo poder tenerlo en claro y de a poco ir conociendo un poco más sobre cómo se realiza y demás. Así que bueno, no sé si Karen se quiere presentar, que creo que está por ahí. Buenas, hola, ¿me escucha? Genial. Bueno, mi nombre es Karen, soy compañera de SUR y del Centro de Estudiantes y de la carrera. Yo también estoy en 4º, me falta un final para poder recibirme, así que bueno, como decía Casi, estos encuentros que coordinamos desde facilitadores y desde SUR nos parecía muy importante, ya que bueno, se acercan las prácticas preprofesionales y entendemos cuál es la finalidad de las prácticas y la importancia de las mismas. En que hay varios compañeros que comenzaron a cursar en virtualidad, por así decirlo, y bueno, aprendemos que a veces es complejo poder entender todas estas cuestiones de PAE, que bueno, ahora lo vamos a hablar. Así que bueno, una aclaración antes de comenzar. Bueno, nosotros desde SUR hace muchos años que somos conducción y hemos presentado, bueno, varios proyectos a lo largo de los mismos años, y bueno, uno de esos es el proyecto de los ambos. No sé si, bueno, las personas que comenzaron a cursar el año pasado y este año, que no tuvieron prácticas el año pasado, estuvimos pasando anteriormente por los grupos y demás, unos enlaces para que puedan ir anotando los talles y demás. Así que cualquier duda, y si alguien no se pudo anotar, me manda el mensaje, me escribe, que estamos, bueno, para ayudarles, sino a las redes del centro, porque bueno, entendemos que es súper importante tener esa herramienta que es el AMBO, que es obligatoria para todos. Así que bueno, aclarar esto, y quiere casi que empezamos. A trabajar los dos. ¿Me pueden hacer? Si quieren, me pueden hacer coanfitriona, así me voy fijando si alguien sin querer no apagó el micrófono, así lo voy apagando si necesitan. Ahí estoy yo, Cas, desde la compu, así que tranqui. Voy apagando yo cualquier cosa. Bueno, ¿ahí nos escuchan? Sí. Sí, genial. Bueno, Sí, entonces, si quieren ahora en un cachito vamos arrancando. Preparamos un material para mostrarles, para poder abordar esto quizás un poco de manera más liviana, porque bueno, sabemos que es un tema que en un principio es bastante teórico, que después se aplica a la práctica, pero por ahí en un principio es demasiado teórico y por ahí se vuelve un poco tedioso. Entonces armamos un pequeño material, que ahora lo vamos a estar pasando, para que sea un poco más liviano para abordar esta temática que es el cuidado enfermero. No sé si Karen podrá ahí compartir pantalla, a ver si puede, y lo vamos mostrando. Ahí lo estoy. Pero bueno, más que nada, oye,
Fíjate que arriba está el botón de presentar. Como es un Canva. Bueno, si quieren, mientras les comento un poquito, desde primer año se aborda lo que es el proceso de cuidado enfermero, más que nada porque, como les decía, forma parte de la construcción de la enfermería como una disciplina y como la profesión en sí. Entonces, se utiliza el proceso de cuidado enfermero como una manera, ¿sí?, de poder establecer ciertos parámetros a través de unas etapas, que ahora las vamos a ver si lo vamos a desglosar, a fin de poder brindar cuidados a una persona integrales, holísticos, ¿sí? Bueno, a una persona como a una familia, como a una comunidad entera, ¿sí? Y que estos cuidados puedan ser realmente significativos. Pero para que sean significativos hay que seguir una serie de etapas y de distintos pasos que, bueno, se los vamos a estar nombrando ahora en un cachito cuando Karen pueda ahí poner para compartir pantalla. Si quieren, mientras, podemos resolver alguna duda que tengan o lo que sea, mientras Karen va compartiendo ahí el power. Sí, ahí dice Gladys que el proceso es distinto en primero y segundo y tercero, que porque si es la misma carrera no se juntan todos los años y forman uno solo para año tras año afirmar conocimiento. En realidad, año tras año, lo que se respeta es la base, digamos, del proceso de cuidado enfermero, solo por ahí cambian alguna metodología de aplicación, que se las podemos mencionar quizás ahora de lo que vamos teniendo nosotros de experiencia, pero se respeta la base, digamos, y más o menos la metodología de cómo se aplica. Acá, como les decía, vamos a ver lo teórico principal, y vamos a profundizar por ahí en algunas cositas que por ahí se nos van olvidando con el paso del tiempo, y que está bueno poder, esperen que voy a admitir gente, que estoy en el celu y me saltan así en la pantalla. Ahí está. Así podemos ir dando esto. Podesca, si no me fijo si puedo del celu. Ahí estoy por compartir casa, dame un segundo. Dale, dale. Soy una persona muy impaciente yo. Bueno, mientras voy leyendo el chat, sí, el ambos sí o sí es blanco. No se puede color. Tenemos, por estándar, tiene que ser ambos sí o sí blanco. Por eso, como sabemos que, ¿cuándo serían las prácticas? Eso depende de cada año, en realidad. Se está trabajando, obviamente, para realizar prácticas de manera presencial en lo posible, pero todo va a depender de la situación sociosanitaria en general, y cada cátedra les va a ir avisando. Por ejemplo, hay una asignatura que es Enfermería del Adulto y el Adulto Mayor, que hay quienes la cursaron el año pasado, recién ahora poder hacer sus prácticas profesionales en una semana, ¿sí? Entonces, estén atentos porque cada cátedra les va a ir avisando. Ahí preguntan si este año van a empezar las clases presenciales. La realidad es que todo va a depender de la situación sociosanitaria. Lo que se va a priorizar es hacer laboratorios para quienes los tienen obligatorios por currícula, como nosotros, por ejemplo, que cursamos alto riesgo, de cuarto año las tenemos obligatorias por currícula, las personas creo que están en segundo también tienen laboratorios por currícula, entonces de a poco les van a ir avisando quiénes podemos ir yendo para realizar algún laboratorio, alguna práctica, siempre y cuando la situación sociosanitaria lo permita. Ahí preguntan si el uniforme lo da la Facu, ahí justamente es lo que mencionaba Karen, para las personas que el año pasado y este año ingresaron y todavía no tuvieron prácticas, se están pasando unos formularios que se lo pueden pedir después a Karen para que se los pase, para que ustedes se anoten, ¿sí? Y pongan su talle de AMBO y demás, porque los AMBOs los brinda la universidad en base al trabajo que se ha realizado desde hace muchos años desde el centro de estudiantes. Entonces es muy importante que se anoten en ese formulario, porque en base a este formulario es de donde van a sacar quienes lo necesitan, ¿sí? El uniforme, por si alguien se lo puede comprar y no necesita que se lo brinde la Facu, tiene que ser sí o sí blanco, ¿sí? En general, al menos los primeros años sí o sí blanco. Ahí María pregunta si las cosas están mejor, si te referís a la situación sociosanitaria, en general va mejorando por el nivel de vacunación, pero igualmente somos muchísimas personas en la Facu, no sé si seremos alrededor de 4.000 o 5.000, entonces es muy difícil
para nuestra unidad académica y en general para toda la universidad por los espacios áulicos y por la cantidad de personas que somos, arrancar completamente presencial. Por eso se van a ir priorizando los espacios que sean más importantes, como son los laboratorios. Ahí preguntan. Ahí Gretel nos saluda. Hotel. Candela pregunta si el uniforme se compra en alguna casa de uniformes o cómo sería. Bueno, el uniforme lo pueden comprar, si lo van a comprar y no van a anotarse en el formulario para que se los dé la unidad académica, lo pueden comprar en cualquier lugar de uniformes. Tiene que ser blanco. Lo pueden comprar, por ejemplo, en Saber. Hay algunos que creo que no son tan caros, están caros los ambos, pero si tienen la posibilidad de comprárselo, pueden ir a Saber, que es un lugar específico de ambos, que está en, creo que Santa Fe, entre Belgrano y Moreno, por ahí, si no estoy flasheando mucho, están por ahí. ¿Ves? Ahí una compañera puso que en Saber estaban los blancos en oferta. Ahí Janina pregunta si los calzados también blancos, en lo posible sí, es necesario que sean blancos, y lo más importante, además de que sean blancos, es que no tienen que ser de tela. ¿Por qué? Porque si yo tengo por ahí unas zapas de tela y se me cae un elemento cortopunzante, una aguja o lo que sea, puede atravesarme la zapatilla, ¿sí? Entonces es importante que sea de cuerina o de cuero y demás para evitar algún tipo de accidente que pueda lesionarnos, ¿no? En mi caso tengo uno blanco, pero tiene los bordes del cuello de otro color. Y lo ideal es que sea todo blanco. Por eso les decía, igualmente consulten. Si tienen que hacer práctica presencial, consulten con el equipo cátedra y digan, bueno, yo tengo tal ambo, ¿me permiten realizar las prácticas con esto? Y si les permiten, úsenlas. Crocs no nos dejaban. Hasta cuando nosotras hicimos prácticas no se podían Crocs porque como tienen orificios y todavía no tenemos la práctica necesaria, si nos cae un elemento cortopunzante, nos podemos lastimar. Así que Crocs no nos dejaban, usábamos zapas blancas, pero bueno, también depende del poder adquisitivo de cada uno y demás, por eso les digo que lo hablen con cada cátedra, porque obviamente la situación está muy complicada a nivel socioeconómico también, y no sé si les exigirán algo en específico o no, así que les conviene consultar con cada cátedra. Orozco dijo que la zapatilla no era, o sea, tiene que ser blanca, pero que por los pocos días no era necesario tampoco, me dijo a mí. Claro. Sí, el ambo dijo blanco. Perfecto. Entonces, no sé, Karen, si ya tenés ahí para compartir. Como estoy del celu no veo nada, entonces no sé. Bueno, ahí pone Gretel otro lugar para comprar ambos, que por ahí pueden también consultar precio y demás. Sí, ahí preguntan si tienen que tener estetoscopio. Sí, el estetoscopio, el termómetro, el esfigmomanómetro, para tomar la presión y demás, sí lo tienen que tener ustedes. Todo lo que es el tensiómetro, el estetoscopio y demás, lo tienen que tener. Ahí preguntan, ¿saben más o menos cuándo empezaríamos las prácticas? Y esto es lo que les decía antes, todo va a depender de la situación sociosanitaria y de lo que cada cátedra planifique y arregle, ¿sí? Puede ser que por ahí en primer año sean más adelante, o quizás que se mantengan virtual hasta cierto punto. Eso va a depender de cada asignatura, ¿sí? No les podemos decir, tal día empiezan las prácticas, porque eso va a depender de cada materia y de cómo esté la situación sociosanitaria. Si tienen alguna duda con alguna materia en específico, tienen que preguntarle al equipo docente, que les va a poder decir, sí, vas a tener que venir por ahí tal día si no sos de Mar del Plata, porque vamos a realizar tal práctica, o lo que sea. Bueno, ahí Karen empezó a compartir pantalla, así que si quieren vamos arrancando. Como les decía, esperen que voy a admitir a una persona, como les decía, vamos a hablar acerca del proceso de cuidado enfermero, que es algo que vamos a ver durante todo el trayecto formativo, desde primer año, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en todos los años, y además va a ser necesario después para desempeñar nuestra práctica profesional. ¿Se va a hacer de la misma manera cuando lo hagamos durante nuestro ejercicio profesional? No,
no se va a realizar de la misma manera. ¿Por qué? Porque la manera de estudiarlo es justamente una forma de desglosarlo para poder comprenderlo y realizarlo a mano, ¿sí? Como lo vamos a hacer en general. Es decir, por ahí en un PDF, en un Word, a mano o lo que sea. Pero a la hora de ejercer nuestra profesión, lo vamos a hacer mentalmente, ¿sí? No es que vamos a hacer parte por parte, patrón por patrón, sino que todo esto a medida que va pasando el tiempo, que lo vamos entendiendo y lo vamos internalizando, lo vamos volviendo algo más global, digamos, e integral, para poder brindar cuidados a la persona, a la familia y a la comunidad. Bueno, si quieren pasen la diapositiva, así ya arrancamos de lleno con el tema. Ahí estamos. ¿Lo ven bien? Díganme si lo ven bien, así sigo sabiendo que están viendo bien la pantalla. Sí, se ve bien. Bien, genial. Entonces, joya. Bueno, ¿qué es el proceso de cuidado enfermero? Es un método sistemático, metódico y organizado que permite administrar cuidados individualizados centrados en la identificación y tratamiento de las respuestas humanas de un sujeto. Justamente, acá está lo que les decía. Es un método sistemático, metódico y organizado que se utiliza para poder brindar cuidados, ¿sí? Es lo que estábamos hablando hace un cachito. Nosotros para estudiarlo lo vamos a estructurar de cierta manera, pero a la hora de aplicarlo en nuestro ejercicio profesional va a ser diferente, ¿sí? Pero esto se estudia ahora, así desglosado, para poder comprender etapa por etapa. Bien. El proceso de cuidado enfermero tiene varias características que son esenciales para la práctica enfermera en sí y que nos van a guiar para poder realizar el proceso de cuidado enfermero de una manera adecuada. Porque justamente se hace cumpliendo ciertas pautas. Tiene una finalidad, ¿sí? Que es brindar, lógicamente, cuidados de calidad a una persona, a una familia, a una comunidad. Es sistemático, es dinámico. ¿Y por qué se dice esto? Sistemático porque se siguen una serie de pasos, pero a su vez es dinámico. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser igual. No es que si yo tengo que brindar cuidados a una persona que por ahí tiene diabetes, voy a hacer el mismo proceso de cuidado con esta que con otra persona que también tiene diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona está inmersa en su propio contexto sociocultural. Entonces, cada proceso de cuidado va a ser distinto. Por eso es dinámico. A su vez es interactivo. ¿Por qué? Porque involucra una relación y una interacción entre el profesional de enfermería y la persona o la familia o la comunidad a la que vamos a brindar cuidados. A su vez es flexible, por lo mismo que mencionaba antes, y posee una base teórica, que eso es lo esencial. Todo esto que estamos estudiando tiene una base teórica. Ahí dicen que no se escucha bien. ¿No se me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Te escucho bien, Cas. Bueno, genial. Se Listo, escucha joya. con ruido, como que rozás algo. Capaz que es el micrófono que me roza la ropa. Esperen que me lo voy a poner acá, así no... Ahí va. Bueno, si quieren, pasen la diapositiva, así continuamos. Bueno, entonces, como vimos, el proceso de cuidado enfermero era un elemento que utilizamos, que es metódico, que es organizado, para poder brindar cuidados enfermeros de calidad, ¿sí? Y se divide en 5 etapas, que son las que tenemos acá: la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. ¿Y por qué está planteado como un círculo? Antes lo planteábamos de otra manera, pero es importante por ahí verlo como un círculo porque justamente el proceso de cuidado enfermero es dinámico y si uno lo realiza y en la evaluación se da cuenta de que por ahí hay algo que modificar o algo que cambiar o algo que es importante destacar de ese proceso de cuidado para no repetirlo en otro, o al contrario, porque sirvió con una persona y quizás ese cuidado puede ser útil para otra y demás, se vuelve a lo mismo. Por eso se plantea como un círculo, ¿sí? Ahora vamos a desglosar etapa por etapa, pero tenemos entonces la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, perfecto. Joya. Bueno, pasemos a la siguiente entonces, diapositiva.
Ahora vamos a arrancar por la primera etapa, que es la valoración, ¿sí? Que muchas veces por ahí resulta compleja porque hay muchas cosas a tener en cuenta en una valoración. Básicamente la valoración consiste en recopilar, ¿sí?, los datos, tanto objetivos como subjetivos, de una persona, una familia o una comunidad. Y con todos esos datos es con lo que podremos planificar después los cuidados, ¿sí? ¿Qué ocurre? La valoración, como vamos a ver ahora en un cachito, está formada por varios puntos y podemos valorar y obtener datos de diversas maneras, que ahora vamos a profundizar, ¿no? ¿Cómo se compone la valoración? Por la obtención de datos, lo que estábamos hablando, y se puede obtener datos a través de la observación, a través de la entrevista y a través del examen físico. ¿Por qué es tan importante recalcar estos métodos de obtención de datos? Porque se usan en primer año, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, cuando nos recibimos, en todo momento. A través de la observación, de la entrevista y del examen físico es como vamos a obtener los datos de una persona, de una familia o de una comunidad. Si nosotros, o nosotras, o nosotres, como se sientan identificados, no realizamos una buena valoración, nos va a ser muy difícil hacer un proceso de cuidado enfermero de calidad y brindar cuidados de calidad, porque la valoración es el pilar, ¿sí?, del proceso de cuidado enfermero. Seguramente si están cursando primero o si están cursando segundo, se acuerdan de cuando vieron la entrevista, se acuerdan de cuando vieron por ahí el examen físico, las veces del examen físico. Quienes están en primero, ¿ya vieron un poquito de esto o todavía no? No vieron examen físico, ni entrevista, ni observación, ni nada de eso. ¿Se escucha, Cassandra? Sí. Bueno, nosotros, yo estoy en primero y supongo que hay muchas compañeras que están en primero. Estuvimos viendo, estuvimos también con el profe Hoffman viendo lo que son patrones funcionales. Quizás no vimos lo que es la exploración física, sí sabemos que se puede hacer un examen cefalocaudal, pero estuvimos viendo el tema de palpación y más. Bien, eso que mencionaste último justamente forma parte del examen físico. No, volvé para atrás, Ori, un cachito. Gracias. Justamente forma parte del examen físico. El examen físico tiene 4 pilares fundamentales. Esperen que creo que hay alguien con el micrófono abierto. A ver si lo pueden. Ahí está. El examen físico tiene varios puntos que justamente son los que lo componen. La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Esos 4 puntos forman una parte esencial para la construcción de lo que es la valoración, que nos va a permitir después realizar el proceso de cuidado enfermero en conjunto. Esta es la primera etapa, y es súper importante porque son como los cimientos de la casa, ¿sí? Después de obtener los datos se deben organizar, se deben validar y se deben registrar. Ahora vamos a ver cómo podemos organizar estos datos. Hasta ahora me van siguiendo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hay un compañero o compañera comenta que es esencial para aplicar el método científico, la valoración y la parte subjetiva de la entrevista y la objetiva del examen físico. Exacto. Bien, si querés pasar de diapositiva, así seguimos. Justamente lo que le estaba mencionando era que íbamos a ver una manera de clasificar los datos. Nosotras nos basamos en la facultad en general, enseñanza por ahí está basada en lo que son los patrones funcionales de Mayor y Gordon, que seguramente ya escucharon hablar de esto, si están en primero, si están en segundo, en tercero, siempre vemos los patrones funcionales de Mayor y Gordon. En general se menciona que son 11 patrones, pero se está añadiendo uno, que sería el número 12, que está relacionado con el crecimiento y desarrollo, que ese se está incluyendo, también se está añadiendo a esta lista, digamos. Pero ahora nos vamos a centrar en estos por ahora, que son percepción, manejo de la salud, nutricional metabólico, eliminación, actividad, ejercicio, sueño, descanso, cognitivo, perceptivo, autopercepción y autoconcepto, rol, relaciones, sexualidad, reproducción, adaptación y tolerancia al estrés, y valores y creencias. ¿Por qué es importante conocerlos y tenerlos en cuenta? Porque justamente, como nos guiamos
por los patrones funcionales de Mayor y Gordon, va a ser la manera en la cual vamos a poder clasificar los datos. Es decir, si en una entrevista una persona nos dice, por ejemplo, yo la verdad que hace varios días que estoy durmiendo mal, por esto que le está pasando a mi familiar, que se encuentra acá internado, duermo muy mal, la verdad que quizá duermo 3 horas por día, o tengo mucho insomnio, me despierto por las noches, todo eso va a formar parte de un patrón, ¿sí? Que va a ser el patrón sueño-descanso. Por eso tenemos que conocerlos, porque para clasificar los datos los vamos a agrupar cada uno en su respectivo patrón. O si una persona, por ejemplo, nos menciona por ahí que consume tabaco, que no asiste a controles con regularidad en un centro de salud, que no realiza actividad física y demás, que no sigue un tratamiento específico. Creo que eso ya lo dije. Bueno, eso formaría parte, por ejemplo, del patrón percepción-manejo de la salud. ¿Sí? Por eso es importante saberlo, porque muchas veces nos van a pedir, bueno, y estos datos que vos obtuviste de una entrevista, de un examen físico, de la observación y demás, ¿dónde lo agruparías? ¿En qué diagnóstico, en qué patrón podrías agruparlo? Otro ejemplo que les puedo dar, todo lo que está referido a, que se ve mucho por ahí en adultos mayores, dificultades en las deposiciones, dificultad en la alimentación, y todo eso se va a ver mucho. Entonces se utiliza mucho por ahí el patrón nutricional metabólico, el patrón de eliminación, el patrón de actividad ejercicio, si en esa persona se ve afectada la movilidad. ¿Entienden la importancia por ahí de conocer los patrones funcionales? Que seguramente hace poquito lo estuvieron viendo ustedes primero, y si están en años superiores, más avanzados en la carrera, saben que son esenciales. Adaptación e intolerancia al estrés también se ve muchísimo. ¿Cómo van con esto? O sea, cuando lo tuvieron que estudiar, ¿lo comprendieron bien? ¿Saben más o menos qué valora cada uno? ¿Saben agrupar los datos por patrón? Sí, eso lo vimos en bases, bueno, una de las últimas clases donde nos daban una actividad, entonces, no sé, nos daban como un ejemplo de un paciente y nosotros teníamos que reconocer qué tipo de patrones tenía este paciente. Así que lo vimos, pero bueno, nos quedó una actividad para la vuelta, o sea, después de las vacaciones de invierno, así que, pero sí, lo vimos. Bien, genial. Entonces tuvieron que estar trabajando con esto. Les dieron un caso, me decías, de una persona que tenía cierta dificultad o que tenía algún patrón alterado y lo tenía que clasificar, ¿no? Claro, sí, nos dieron igual Hay una varios ejemplos. Ahí una Nos compañera dieron varios ponía que esto le ejemplos. recostaba. Sí, Lo que pasa es que, hola, buenas tardes. Varios ejemplos y teníamos que ir desglosándonos en los distintos patrones, pero lo vimos en la última clase, creo que lo vi yo. La última, sí. Con Leta, sí. bueno, seguro Sí, ahora van a profundizar. Claro, nos quedó como pendiente para la vuelta a clases. O sea, mi primer clase de bases ya directamente vamos a ver esto, supongo. Pero está bueno verlo así Claro. como vos lo decías, que más o menos, bueno, me voy acordando. Claro, sí, no se preocupen porque seguramente ahora van a profundizar. Hay una compañera que está en segundo, ponía que, creo que se lo había explicado mal, no llegué a leer bien el comentario, Matías Leta, y que le había reayudado para entenderlo. Ahora después vamos también a ver cómo priorizarlos, que acá había una pregunta de una compañera. Vamos a ver qué es lo que utilizamos por ahí para priorizarlos, los patrones, y de esa manera también poder realizar el proceso de cuidado con las prioridades adecuadas, digamos. Bueno, vamos a dar por ahí algún ejemplo más de esto para que vean por ahí un poquito qué se valora en cada uno. En percepción manejo de la salud, como les decía, tiene que ver con por ahí los hábitos de la persona, si cumple o no con cierto tratamiento, si su calidad de vida suele ser saludable, si fuma, si toma alcohol ahí en exceso, consumo por ahí de sustancias, como decía también antes, si suele recurrir a consultas periódicas y demás. Eso tiene que ver con la percepción, también la percepción de la persona de su propia salud,
Todo eso entra en el primer patrón. Después el nutricional metabólico entra todo lo que se relaciona con la alimentación de la persona, el consumo de líquido, el estado de la piel, también entra en nutricional metabólico, también entra la temperatura como signo vital en el patrón nutricional metabólico. Después tenemos eliminación, que se relaciona con todas las excretas de la persona, referidas a micción, referidas a... me olvidé la palabra, perdón. Referidas a micción, referidas a deposiciones, ahí está, y demás. Después tenemos actividad-ejercicio, donde se encuentran todos los demás signos vitales, la respiración, todo lo que es, siguen contestando las chicas, todo lo que es respiración, todo lo que es tensión arterial, pulso, forma parte del patrón actividad-ejercicio, además de las actividades de la vida diaria de la persona, cómo se desenvuelve en su vida diaria, si realiza alguna actividad física, si no, y demás. Después tenemos sueño y descanso, que se relaciona con los ciclos de sueño de la persona. Esperen que estoy escuchando. Ahí está. Ahí va. Los de sueño de la persona, si descansa bien por la noche, si no descansa bien por la noche, si utiliza algún elemento accesorio para dormir. Esto va también en eliminación y no lo dije, por ahí la persona utiliza algún elemento para realizar deposiciones o no, que eso también es importante. Después cognitivo perceptivo, que es donde va lo relacionado al dolor, ¿sí? De que siente la persona, se coloca ahí, no me salía, se coloca ahí en cognitivo perceptivo. Ahí también va todo lo que tiene que ver con los sentidos, visual, auditivo y demás. En autopercepción y autoconcepto es un patrón que quizás no utilizamos mucho, pero es súper, súper importante porque está relacionado con todo lo que es el propio concepto que tiene la persona de sí misma, cómo se siente con el proceso que está atravesando. Es súper, súper importante y hay muchos diagnósticos, que por ahí nombramos alguno más adelante cuando lleguemos a eso, en este patrón. Después rol relaciones se refiere a sus relaciones familiares, con amistades, con convivientes y demás, que se ve mucho este patrón alterado cuando vemos por ahí asignaturas referidas a la familia, ¿sí? Cuando pregunta, cursen por esa asignatura o si ya la están cursando, sí. El primer patrón, entonces, percepción y manejo de la salud, tiene que ver más o menos con los hábitos. Por ejemplo, en el caso que nos habían dado, decía que la paciente era fumadora, o sea, fumaba como más de 10 cigarrillos por día y bueno, como que no podía dormir. Podía incluir dos, ¿cómo se llama? Dos patrones funcionales. Puede haber casos en que estén... ¿Preguntaste si podían los patrones alterados? Claro, porque a nosotros, bueno, en cuanto a este caso... Sí, puede haber una persona con todos los patrones alterados. Claro, sí, por el caso que nos dieron, se ve que hay un montón, aparecen casi todos los patrones. Y entonces en el primero, que es la percepción, manejo de la salud, tiene que ver con los hábitos. Por ejemplo, dice que la paciente es fumadora, qué sé yo, algo de eso, y tiene que ver con el primer patrón. Entonces, ese patrón está alterado. Exacto. Gracias. No, de nada. Después tenemos sexualidad y reproducción, que se relaciona con todos los hábitos relacionados justamente a las prácticas sexuales y reproductivas de las personas, uso de anticonceptivos o no, gestaciones que tuvo o no, partos, presencia por ahí de abortos y demás. Todo eso se indica en sexualidad y reproducción, si tiene hijos o no. Todo eso va ahí. Después tenemos adaptación y tolerancia al estrés, que justamente tiene que ver con eso, con cómo la persona se adapta y tolera las situaciones de estrés, si tiene mecanismos de afrontamiento para este tipo de situaciones o no. Y después tenemos valores y creencias, que también se deja de lado y suele ser muy importante, porque justamente lo que una persona tenga como valor o lo que una persona crea va a ser muy decisivo a la hora de realizar un tratamiento en conjunto o a la hora de brindar cuidados, porque como mencionamos al principio, las personas siempre se encuentran inmersas en un contexto sociocultural, ¿sí? Y eso nunca hay que olvidárselo.
no podemos brindar cuidados desde nuestra perspectiva, ¿sí? Sino que tenemos que tener la capacidad de ver que el otro es diferente a mí, y que por eso los cuidados que brindemos deben adaptarse a la vida de esa persona, ¿sí? Bien, si quieren pasen de diapositiva. Bien, esa fue la primera etapa. ¿Les quedó claro todo lo que era valoración? Mencionamos lo que era, las maneras por ahí de valorar, la observación, el examen físico, la entrevista. Vimos también todo lo que eran los patrones funcionales, que forman parte de la manera que tenemos de valorar y de clasificar los datos de valoración. ¿Eso les quedó claro? Sí. Sí, se entendió Sí. súper. Sí, quedó claro. Disculpa, ¿nos podrías ayudar con el tema de entrevista de las partes, cómo estaba conformada? Sí, ahora les puedo dar una mano con eso si quieren. Igualmente, esto que vemos acá es lo general, porque por ahí el paradigma desde donde se enfoque en cada año es diferente. ¿Sí? Pero igualmente les podemos dar una mano con eso. Esperen un cachito, que me apareció en la pantalla para... Ahí está. Bueno, primero, ¿qué conocen de entrevista? Así rapidito lo hacemos. ¿Qué conocen de entrevista? ¿Qué estuvieron viendo de entrevista? Cuéntenme un poquito. Lo que recuerdo es que la entrevista tenía como fases para realizarse y que se hacía con distintos tipos de preguntas. O sea, las abiertas, las cerradas. Sí, claro, sí. En realidad, esto es importante porque la entrevista puede ser de varias maneras, justamente como vos decías, y hay distintas maneras de preguntar. Pero la entrevista específicamente puede ser de dos formas, quizás. Formal o dirigida, o no dirigida e informal, ¿sí? Que esa es como, la última que mencioné, es como para poder establecer un vínculo por ahí de confianza y demás, pero la que es formal y dirigida es para, o sea, más estructurada, como para buscar cierta información específica, ¿sí? Y esto también se hace con un tipo de comunicación específica, que es la comunicación asertiva. Que no sé si eso ya lo vieron o por ahí lo ven más adelante cuando vean comunicación. Y en La eso comunicación asertiva me parece que sí la vimos. Sí, bien, entonces, bueno, lo vimos, seguramente sí. y los tipos de entrevista también lo vimos como puede ser dirigida, no dirigida o semiestructurada. Sí, Y eso ellas también lo vimos. pueden tener preguntas cerradas o abiertas. Bien. Por ejemplo, ¿quieren un ejemplo de pregunta cerrada o abierta? Como para que les quede más claro. Sí, por favor. Bueno, una pregunta quizás, déjenme pensar, una pregunta por ahí quizás abierta podría ser, déjenme pensar. Y los ejemplos que nos daba el profe decía que, por sí. ejemplo, las preguntas que pueden ser cerradas serían... La cerrada suele ser de sí y no, y con respuesta específica. Y con respuestas cortas, claro. La abierta vos Exacto. le das lugar al paciente o a otra persona que se pueda explayar un poco más. Claro. Quizás abierta podría ser algo, vamos a hacer dos preguntas separadas, nada que ver. Ahí Mili puso un ejemplo perfecto. ¿Cómo estuvo su salud el día de hoy? Esa es una pregunta abierta. Mi salud estuvo de tal manera, y sin embargo, si uno pregunta, ¿usted fuma? Sí, no. ¿Cuánto? Tanto. ¿Desde cuándo? Desde hace tanto tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Claro. Acá otro ejemplo que yo tengo, que nos dio el profe, que a un paciente, ¿qué hace usted cuando siente dolor? Ese es un ejemplo de pregunta abierta. Exacto, esa es abierta, porque la persona va a empezar a decir, yo cuando siento dolor realizo tal y tal cosa. O sea que la diferencia entre una... Dice, usted... Sí. Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La diferencia entre una y otra sería que en las abiertas el paciente se puede expresar
lo que le está pasando, o lo que él considera que le está ocurriendo, o cuáles son las causas, y en las otras, como explicaste, en el caso de números, de cantidad de cigarrillos que fuma, Exacto. por ejemplo. O si tuvo o no temperatura, o sintió tal o cual síntoma durante el día, por ejemplo, en el caso O por de ejemplo, COVID. Claro. U Que te otra dicen cerrada por ahí. ¿Usted por hoy tomó la ejemplo. medicación? ¿Sí o no? Claro. ¿Usted Todas tuvo estas siguen siendo síntomas, sí o formales. no? Periodo del COVID. Sería Pero- más un estilo de encuesta lo que es preguntas cerradas, ¿no? No, en realidad nunca, no hacemos encuesta, en realidad es una entrevista. Pero así todo O siendo sea, en abierta o realidad, de hecho, cerrada. si por ahí decimos que lo que hacemos es como una... Puede ser, en la entrevista se pueden hacer preguntas abiertas o cerradas, pero nunca es una encuesta. Nunca sí, porque en realidad lo que uno hace es, a través de la comunicación asertiva, generar un vínculo con la persona, ¿sí? Pero siempre siguen Nunca siendo lo vean como una preguntas encuesta. formales, pero Bien. siempre siguen siendo preguntas formales. Depende cómo sea la entrevista. Fíjate que antes hablábamos de que podía ser dirigida formal, no dirigida o informal, o semidirigida, que era lo que mencionaban, y lo que quería introducir cortito, antes de seguir, era que la entrevista tiene distintas fases. Una inicial, digamos, una que es el cuerpo, y otra que sería la fase de cierre. La primera fase es donde se empieza quizás a introducir el tema, donde empezamos por instaurar lo que es la comunicación terapéutica, hablándole de que quizás toda esta comunicación obviamente va a ser confidencial entre la persona que me está contando lo que ocurre y el profesional, y ahí vamos a empezar a introducirnos en el cuerpo, donde es el núcleo, digamos, del trabajo, de la comunicación que vamos a instaurar con la persona, y nos centramos en las áreas específicas, dependiendo de la información que querramos obtener, con las preguntas que necesitemos para obtener las respuestas necesarias, o lo que sea. Y luego en la fase de cierre, donde se resumen, digamos, los puntos por ahí que fueron tratados a lo largo de toda la entrevista, y se establecen las metas, digamos, y los objetivos para continuar con el proceso. Esto va a depender de cada persona. Van a ver que muchas veces no les va a ser necesario hacer ninguna pregunta porque las personas empiezan a contarte toda su situación y con eso tenés una súper valoración. Otras veces hay que profundizar más y otras veces hay que profundizar menos, como les decía. Pero esto es variado dependiendo de cada persona, cada familia que nos toque entrevistar y demás. Todo esto forma parte de la valoración, ¿sí? Que es la primera etapa. Después viene la siguiente fase, que es la fase de diagnóstico. Que el diagnóstico es un poco más complejo por ahí que la valoración, porque ya, en base a los datos que obtuvimos, tenemos que determinar aquellos problemas que van a requerir una intervención de enfermería prioritaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es un diagnóstico? Es una interpretación que uno realiza en base a todo lo que obtuvo en la valoración, en base a la entrevista, el examen físico, la observación general. En base a todo eso, uno realiza un juicio clínico, ¿sí? Y determina aquellos problemas que requieren intervención prioritaria. Hay varias maneras de expresar un diagnóstico, pero alguna que suele utilizarse, que hemos utilizado varios años, pero muchas veces lo modifican, pero se las trajimos igual para que la tengan presente. La siguiente manera: se pone el problema relacionado con una etiología. ¿Qué quiere decir cada cosa? El problema implica la descripción del problema de salud de la persona, o sea, una descripción básica del problema de salud de la persona, y la etiología son las causas de ese problema principal. ¿Nosotros inventamos diagnósticos? No, no los inventamos, ya están estipulados. ¿Son diagnósticos médicos? No. Diagnósticos de enfermería, que están estipulados por un organismo en específico que se encarga todos los años de regular la aparición o de eliminar ciertos diagnósticos. Ahí creo que una persona levantó la mano. Sí, yo, Cassandra. ¿Te puedo hacer una pregunta al respecto? Sí. Con el tema de los diagnósticos, con lo que sería el diagnóstico, me parece que se llama real, ¿no? En el momento presente, digamos, ese se redacta de una forma que sería esta: problema
relacionado con la etiología. Sí. Bueno, después los otros, en esos tengo como gran problema, es como que me trago, como si fueran fórmulas, ¿no?, que hay que aplicar. En realidad, la manera de escribirlo, quizás que sí, representa en parte una fórmula. Hay otros que se escriben diferente. Muchas veces, por ejemplo, esto lo van a ver igual con el tiempo. No sé lo que es ahora con todo esto, pero se los voy diciendo para que lo sepan. Más adelante posiblemente vean que, por ejemplo, los de riesgo no se usa el relacionado con, se usa directamente riesgo de tal diagnóstico. ¿Sí? Por ejemplo, riesgo de infección, riesgo de deterioro de la integridad cutánea. No se utiliza el relacionado con. Pero esto va a depender siempre del enfoque que le den las docentes o los docentes y demás. No siempre va a ser igual, ¿sí? En general, los reales se suelen trabajar así. El problema, que justamente es la descripción del problema de la persona y va a representar el diagnóstico, relacionado con la causa del problema, que es la etiología, que como vos mencionabas bien, en los reales se suele utilizar de esta manera. ¿Hasta ahí siguen? ¿Como para seguir avanzando? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, joya. Bueno, si quieren pasen a la siguiente. Bueno, acá tenemos los tipos de diagnóstico, que era también lo que mencionaba la compañera, y están los reales, de riesgo, posibles, de bienestar o de síndrome. Hay un montón de tipos de diagnóstico, como vemos, pero en general, principalmente nos centramos en algunos, y con el correr de los años vamos profundizando en otros. Por ahí en primero se van a centrar más en reales y alguno de riesgo, en segundo se centran mucho en reales y de riesgo en general, en tercero, bueno, por ahí en segundo utilizan alguno de síndrome también, en tercero se incluyen muchos de bienestar, que por ahí uno no intuye que sean tan importantes o no sabe cómo trabajarlos, pero de a poco vamos como viendo distintas aristas desde donde trabajar el proceso de cuidado enfermero. Los de bienestar, que se los voy a mencionar, que también son importantes, a pesar de que por ahí lo empiezan a utilizar en tercer año, son los que describen la transición de un nivel específico de bienestar a otro más elevado. ¿Por qué es importante? Porque van a conocer también muchas personas que están súper predispuestas a mejorar su estado de salud, a acompañar de otra manera a un familiar si ese acompañamiento por ahí no fue el óptimo. Entonces, todos esos diagnósticos que describen una situación, ¿sí?, que ya es buena, digamos, pero puede ser mejor, se puede trabajar también y podemos acompañar ese proceso de enfermería. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo fui al materno este año a realizar una práctica, hubo una persona a la cual tuve que brindar cuidados que recién había tenido a su segundo hijo. Ella, como había tenido ya anteriormente un hijo, conocía mucho sobre lactancia, porque ya antes había levantado a otro bebé, y también sobre cuidados iniciales. Pero igualmente se mostró muy abierta a que pudiera explicarle nuevas cosas, poder aprender quizás algo nuevo, poder acompañarla de manera a esa nueva bebita que había tenido hacía poquito. Entonces, todo eso se puede trabajar en un diagnóstico de bienestar. Disposición para mejorar el rol maternal, disposición para mejorar el proceso de lactancia materna. Hay un montón de diagnósticos que son súper interesantes para trabajar, que se encuentran en bienestar. Y esto lo menciono por si por ahí hay algún estudiante de tercero que esté cursando por ahí familia y demás, que están buenos estos diagnósticos para empezar a verlos, porque en la práctica está re buenos trabajarlos. Pero primordialmente, en primero y segundo se suelen trabajar reales y de riesgo. Los reales, como mencionaba antes la compañera, describen un problema confirmado por la presencia de signos y síntomas. Les voy a dar un ejemplo. Una persona se encuentra postrada en cama, hace varias semanas en el hogar, presenta un cuadro leve de deshidratación, entonces, bueno, dirigen a la guardia y demás. La valoración descubren que la persona, luego de que ya la compensan y demás, tiene una úlcera por presión.
Eso podría trabajarse en un diagnóstico real, deterioro de la integridad cutánea, ¿sí? Ese es un diagnóstico real, es un problema que está ocurriendo ahora, que tiene la persona, luego de que se compensó la deshidratación, ¿no? Después, de riesgo, ya les mencioné varios, riesgo de infección, por ejemplo, se trabaja mucho, es súper común, y las personas que tienen varias invasiones, catéter, sonda vesical y demás, se trabaja mucho este diagnóstico, que lo van a ver más adelante seguramente también, por todo el riesgo de la colonización de distintos microorganismos que podrían resultar patógenos. Después los posibles, los de síndrome y demás, por ahí lo trabajan más adelante, y los de síndrome, ejemplo de riesgo, justamente riesgo de infección, personas multiinvadidas, personas quizás con diabetes, personas también que tengan, por ejemplo, anemia, tienen riesgo de infección, ¿sí? Multiinvadidas me refiero a catéter, sondaje vesical, sonda nasogástrica y demás, personas que estén ventiladas, pero bueno, eso lo van a ver también más adelante. Ese sería un ejemplo de riesgo de infección. Después, para retomar el ejemplo anterior que por ahí les sirve, si por ahí hay una persona que está internada y se encuentra postrada en cama, pero todavía no presenta ningún signo de deterioro de la integridad cutánea, se puede trabajar riesgo de deterioro de la integridad cutánea. ¿Para qué? Para brindar cuidados de enfermería que permitan rotar a esa persona, valorar las zonas de apoyo, valorar la temperatura de la piel y demás cuidados que permitan que no llegue a ser un diagnóstico real, sino que antes podamos prevenir esto a través de estos cuidados. Eso sería un ejemplo de diagnóstico de riesgo también, por ejemplo. ¿Les queda más o menos claro esto? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Sí. Bueno, si quieren, entonces, sigamos. Ahí Dayana pregunta, ¿sería prevención? En realidad, bueno, también habrán visto que hay varios niveles de prevención y demás. Tiene que ver con eso en parte, pero justamente se relaciona con poder evitar o disminuir ciertos riesgos. Síndrome, ahí preguntan, ¿de síndrome cuáles serían? Síndrome no utilizamos mucho, pero abarca justamente un grupo de diagnósticos que son específicos a partir de cierta causa. Por ejemplo, síndrome de desuso, que ese, no sé si se sigue usando ese diagnóstico, creo que sí sigue existiendo, porque como les digo, la entidad que regula todo esto, año a año va seleccionando los diagnósticos que se siguen utilizando y los que no, para mantenerlos o descartarlos. El síndrome de desuso, por ejemplo, que era este que les mencionaba, es un estado, digamos, donde el individuo tiene como, digamos, un riesgo de fallo por ahí en algunos sistemas corporales, como un riesgo de deterioro general, digamos, que suele ser por quizás inactividad musculoesquelética. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo justamente de diagnóstico de síndrome. Se suelen utilizar, no tanto por ahí, pero este puede verse justamente, por ahí el síndrome de desuso, que justamente se relaciona con el riesgo que tiene una persona ante el deterioro de los sistemas corporales como resultado por ahí de disfunciones musculoesqueléticas y demás, sobre todo en adultos mayores. Bien, esperen que ahí voy. Bueno, si quieren avancen a la siguiente, así seguimos. Bueno, ahí veo que están mencionando, esperen que voy a tomar un poquito de agua porque... Bueno, ahí veo que están mencionando en el chat algunas cosas, no llego a leer todo porque se me va pasando. Después tenemos la planificación, que sería la tercera etapa. Ya vimos valoración, mencionamos lo que es el diagnóstico, ahora vamos a ver lo que es la planificación, que era la tercera etapa. En esta parte del proceso de cuidado, lo que se va a realizar van a ser una serie de toma de decisiones que van a permitir resolver el problema principal. Se realiza en varias etapas
que se van a ver diferenciadas, que ahora después las vamos a ver separadas. Las etapas son la selección y la planificación de prioridades, la planificación de los resultados esperados, que van a representar los objetivos, que esto es muy importante, la planificación de las intervenciones, que van a representar los cuidados, y la documentación propia del plan de cuidado, ¿sí? Bueno, si querés avanzar, Ori, creo que es Ori la que está pasando. Sí, pantalla de Ori. Así seguimos. Bien, acá viene la pirámide de Maslow, Disculpa, que antes la habían mencionado. ¿Te puedo cortar un cachito? ¿Esto queda grabado? Sí, queda grabado. Ah, porque no alcancé a copiar lo anterior y quería copiar lo que vos también decías y no me dio tiempo. Entonces quería saber si quedaba grabada, así que después lo veía y lo copiaba más tranquila. Cassandra. Sí, queda grabado, tranqui. ¿Puedo hacer una pregunta? Bien, entonces, la pirámide de Maslow, que antes la habían mencionado, sí. Sí, Cassandra, te hago una consulta. Con el tema de documentación, acá se me hace engorroso. ¿Eso sería, lo puedo documentar en un registro de enfermería? ¿O el registro de enfermería sería otro tipo de documentación? No, el registro de enfermería es otro tipo de documentación. El registro de enfermería, por empezar, representa incluso un documento legal. Ustedes piensen que lo que no está escrito no se realiza, ¿sí? Básicamente. Mañana va a haber un encuentro específico que lo va a brindar la licenciada Aura Orozco y la licenciada Ana Galvani acerca de los registros enfermeros. Sería muy importante que participen porque van a brindar mucha especificación sobre el tema y es súper importante para enfermería registrar. De hecho, hay profesionales de enfermería que gracias a registrar se han evitado problemas legales. Porque después, si hay algún problema, ¿quién es el último orejón del tarro? Siempre va a ser enfermería, lamentablemente. ¿Por qué? Porque somos los profesionales que más estamos en contacto con la persona. Entonces, ante cualquier problemática, nos van a culpar. Y si no está registrado todo lo que hemos realizado, no existe. Por más de que digamos, sí, yo lo hice, claro, ¿y dónde lo veo? Tiene que estar registrado todo, ¿sí? El proceso de cuidado enfermero es otra cosa aparte. Si las acciones que se realizan se registran, que ahora después lo vamos a hablar. Ahí Abigail pone, siempre se escribe todo porque si no está escrito nunca se hizo. Ahora vamos a hablar un poquito de eso cuando lleguemos a la parte de cuidados. La pirámide de Maslow, para lo que se utiliza justamente, es para poder priorizar. Es la manera que tenemos de priorizar. Fíjense que hay muchas necesidades básicas que él plantea en esta pirámide, las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de autoestima y las necesidades de autorrealización. ¿Esto se da siempre así? No. Puede haber excepciones, puede haber personas en las cuales haya algún tipo de alteración quizás social o de autoestima, y por ello afecta eso una necesidad fisiológica, y quizás primero haya que resolver eso para ir a la necesidad fisiológica. Pero en general, lo fisiológico es lo esencial para poder seguir ascendiendo a lo siguiente. Les doy un ejemplo. Si una persona viene quizás a nuestra guardia con taquipnea, taquicardia, hipotensión y demás, esas necesidades fisiológicas son la base, y a la vez nos dice, bueno, no sé, estoy triste. Bueno, primero hay que solucionar eso, porque tiene taquicardia, porque está hipotenso, porque tiene taquipnea y demás, para después poder estar a lo siguiente, a lo que sigue en la pirámide, ¿sí? Tanto las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las de autoestima y las de autorrealización. Esto pasa, por ejemplo, mucho, por ahí les voy a dar otro ejemplo, por ahí más claro, con una patología específica, en el EPOC. Por ahí las personas vienen con un EPOC de carácter descompensado, con una sed de aire muy importante, con un patrón respiratorio muy ineficaz, donde tienen taquipnea y demás, e incluso por ahí tienen frecuencia respiratoria de 30 y demás. Entonces es necesario, primero que todo, solucionar esa problemática para poder ver qué otra necesidad tiene esa persona. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder seguir avanzar a lo que sigue, ¿sí? Por eso se utiliza la pirámide de Maslow y es tan importante tenerla en cuenta a la hora de priorizar
los cuidados enfermeros. Ahí dice que lo vieron en psicología, pero no relacionado a enfermería. Si la pirámide de Maslow se utiliza mucho, ya les digo que hay excepciones, porque a veces va a haber otras necesidades que quizás están impidiendo alguna necesidad fisiológica, entonces hay que suplir primero esa necesidad para llegar a lo fisiológico, pero en muchos casos sí funciona para priorizar, ¿sí? Si quieren avancemos a la siguiente diapositiva. Me voy a tomar agua porque... Bien. Entonces, hablamos de que la planificación tenía ciertas partes. Vamos a centrarnos en los resultados y las intervenciones. ¿Por qué? Porque los resultados van a representar los objetivos y las intervenciones van a representar las acciones y los cuidados enfermeros. ¿Qué representan los objetivos? Son los resultados que esperamos, ¿no? Según el diagnóstico que planteamos en la segunda etapa, ¿no? ¿Qué particularidad tienen los objetivos? Tienen que tener ciertos criterios de reacción, ¿sí? Tienen que estar centrados en el sujeto, deben ser breves, deben ser comprobables y medibles, deben tener un plazo de tiempo, deben ajustarse a la realidad, deben decidirse en forma conjunta entre la persona y el profesional de enfermería. ¿Por qué son tan importantes los objetivos? Porque justamente a través de ellos vamos a plantear lo que estamos esperando, ¿sí? Más adelante les vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a plantear justamente lo que estamos esperando de una persona, de una familia, de una comunidad, ante lo que estuvimos viendo. O sea, luego de plantear un diagnóstico, vamos a plantear un objetivo centrado en el sujeto, breve, corto, que se pueda medir, se suele redactar también en futuro, y también deben ajustarse a la realidad, como dice ahí, porque... Pero, sí, hermano, creo que escuché algo. Ah, bueno. Bien, ¿les queda más o menos claro esto? Ahora después al final vamos a ver un ejemplo, para que lo entiendan un poquito mejor. Así que si quieren avanzamos. Sí, perfecto. Joya. Ahí vamos entonces a las intervenciones de enfermería. Recuerden, ¿qué vimos? Valoración. Todo lo que era valoración, la observación, entrevista, examen físico, lo que comprendía, qué era, los patrones funcionales de Mayor y Gordon para poder clasificar los datos que obtuvimos. Después vimos el diagnóstico, que se va a plantear en base a esos datos que vimos. Y ahora llegamos a la planificación, donde vimos que tiene varias etapas y en donde justamente vamos a planificar lo que vamos a realizar con esa persona para mejorar o mantener su estado de salud, sea una persona, una familia, una comunidad, etc. En la planificación vimos entonces los objetivos, que fue lo que mencionamos recién, y ahora vamos a llegar a las intervenciones de enfermería, que justamente van a representar los cuidados, y como menciona el Power, representan el fundamento básico de la enfermería, al igual que los objetivos, y al igual que los objetivos, tienen que cumplir ciertos criterios de redacción. ¿Por qué es tan importante esto? Porque por ahí, no tanto en primer año, pero más adelante van a marcar estas cosas, estos criterios de redacción, que sea corto, que sea medible, que esté coordinado entre la persona y el sujeto, que esté planteado en futuro y demás. Esto posiblemente se los van a solicitar. Les doy un ejemplo por ahí de objetivo clarito y corto. Por ejemplo, el sujeto de cuidado logrará ingerir las 4 comidas diarias al cabo de 48 horas. Ese es un ejemplo de objetivo. Es medible. ¿Por qué? Porque tiene un lapso de tiempo, 48 horas. Está centrado en el sujeto, porque es el sujeto de cuidado, está planteado en futuro, logrará ingerir las 4 comidas diarias al cabo de 48 horas, tiene un tiempo específico, dice 4 comidas, o sea que eso se puede medir. ¿Sí? Ese es un pequeño ejemplo. Para continuar con esto de los cuidados, les mencionaba que hay ciertos requisitos a cumplir. Los cuidados deben ser coherentes con el plan de cuidado, es decir, si estamos por ahí planteando cuidados para un desequilibrio nutricional, vamos a enfocarnos en eso, no vamos a poner cuidados quizás de una valoración respiratoria, sino que estamos hablando de cuidado nutricional, nos vamos a centrar en los cuidados nutricionales. Por eso dice que deben ser coherentes con el cuidado.
Claro, los cuidados son las acciones, exactamente. Están basados en principios científicos, son individualizados, esto quiere decir que no se puede repetir lo mismo con una persona que con otra, porque como mencionábamos al principio, cada persona es un mundo básicamente, vive en un contexto sociocultural distinto y hay que respetar eso y brindar cuidados holísticos integrales para cada sujeto. También es muy importante aprovechar todas las oportunidades que tengamos para realizar enseñanza, brindar acompañamiento a la persona, y me parece importante destacar de todo esto que pusimos acá, decir que está basado en principios científicos. ¿Por qué? Porque cada acción que realicemos va a estar basada en una fundamentación fisiológica, fisiopatológica, que tenemos que haber estudiado con anterioridad, ¿sí? Esto, obviamente en primero, van a ir de a poquito introduciéndose en este campo, pero en segundo ya se introdujeron de lleno en esto, y en tercero, en cuarto también lo vemos. Es muy importante que cada cuidado tenga su fundamentación fisiológica o fisiopatológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pongo algún cuidado, como por ejemplo, que voy a mantener a la persona en una posición específica, como la posición semi-Fowler, por ejemplo, tengo que poner por qué. ¿Por qué? ¿Qué va a permitir esto? Un descenso adecuado del diafragma y de la misma manera una adecuada expansión pulmonar que va a permitir una correcta oxigenación a todos los tejidos del organismo para que se puedan oxigenar y perfundir adecuadamente y demás. Un pequeño ejemplo que se me ocurrió ahora así de la nada. Pero ¿entienden a lo que me refiero? Todo tiene que estar fundamentado fisiológicamente y fisiopatológicamente en caso de que estemos hablando de una patología en específico. ¿Por qué? Porque ahí demostramos el por qué enfermería también por qué enfermería es una profesión, porque tienen conocimiento teórico. Si yo tomo los signos vitales y pongo como cuidado tomar signos vitales, no, tenés que poner por qué tomas los signos vitales. ¿Qué indicador vas a estar buscando en ese signo vital? ¿Por qué estás tomando ese signo vital de esa manera? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué voy a lateralizar a una persona? ¿Por qué la voy a cambiar de posición? ¿Por qué voy a realizar la curación de una úlcera? Todo eso se fundamenta con un porqué. Y eso es lo que nos da el carácter disciplinar. Poder fundamentar teóricamente cada acción que vamos a realizar. Porque si no es al cohete, o sea, por decirlo así burdamente, ¿no? Estudiar. O sea, la importancia de estudiar todo esto es poder aprenderlo para poder aplicarlo y que cada cuidado tenga su fundamentación teórica, que es lo importante. Bien, ¿me ven hasta acá? Voy a tomar agua de nuevo, perdón. Te hago una consulta. ¿Esos fundamentos nos sirven a nosotros como enfermeros o tenemos que dejarlo asentado en algún lado para especificar, fundamentar la acción que realizamos ante el sujeto de cuidado? Hay muchas cosas. El proceso de cuidado de enfermeros, digamos, ahora, mientras cursamos la carrera, lo vamos a hacer manualmente, o con una computadora, o con lo que sea, pero a lo que me refiero es que se explicita, ¿sí? Lo vamos a hacer. Cuando trabajemos, lo vamos a hacer mentalmente, pero muchas de las cosas que hagamos van en el registro de enfermería, porque es un documento legal. Por ejemplo, si hay una persona que se va de alta y tiene una fractura, ¿no? Por dar un ejemplo, una fractura, y tiene que realizar cuidados en el hogar, uno puede poner en el registro. Se brindó educación al sujeto en relación a cuidados para el alta por su cirugía de fémur, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va en el registro y es importante, porque eso es lo que demuestra también que hacemos nuestro trabajo, porque como decía otra compañera, muchas Buenas cosas... tardes, me estoy comunicando de Cablevisión. Sí, buenas tardes, me comunico de Cablevisión Fibertel. Chan. Bien, ¿les quedó claro hasta ahí? Mili está tentada, está tentada. Sí, me causó también, pero bueno. Te entendimos. Joya, joya. Bueno, justo me apareció la cara de Mili tentada y nada, tuve que decir que me causó mucha gracia. Bueno, si quieren seguimos con la otra diapositiva, que ya va quedando poquito. A ver si ahí Ori avanza.
Bueno, la cuarta etapa, perdón, estoy tentada. La cuarta etapa es la ejecución. Ya vimos la valoración, el diagnóstico, la planificación, que como vimos tenía una parte que eran los objetivos y otra parte que eran las acciones. Vimos que cada una tiene su fundamentación, vimos que cada una tiene sus propios criterios de redacción y que son importantes escribirlos de cierta manera, porque está estipulado así, que sean claros, cortos, medibles, que estén planteados en futuro en caso de los objetivos y demás. Y ahora llegamos a lo que es la ejecución, donde es donde vamos a poner en práctica todo lo que realizamos. Implica controlar. No pasa nada, y una compañera pone que se le disparó el audio, no pasa nada. Implica controlar las respuestas del sujeto ante los cuidados que estuvimos haciendo, ¿no? Para establecer cambios de ser necesario. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces lo que planteamos no es suficiente, por ahí no terminó de ser adecuado para la persona por ahí no se adaptó a lo que le planteamos, y por ahí no tiene por qué adaptarse, sino que tenemos que volver a realizar o volver a repensar los cuidados a plantearle. Entonces, en la ejecución es donde vamos a ver si lo que estuvimos haciendo funcionó, para poder después plasmarlo en la siguiente etapa, que es la de evaluación. A ver, Ori, ahí pasa de página, así llegamos a la evaluación, que es la quinta etapa, que justamente tiene como propósito visibilizar la evolución de la persona, que es lo que yo les mencionaba. Base a todo lo que estuvimos haciendo, acá es donde vamos a poder plasmar si fue eficaz o no. Es decir, si sirvió, o vamos a tener que realizar alguna modificación que puede pasar, suele pasar mucho, por ejemplo, cuando hacemos prácticas por ahí con el tema del tiempo, por ahí planteamos cuidados muy a largo plazo que por ahí no llegamos a realizar del todo, y estos en ejecución se coloca si pudimos o no realizarlo, que ahora vamos a ver un ejemplo, y en evaluación ponemos si la persona logró ese objetivo o no, y por qué. La persona logró el objetivo de o no lo logró porque el tiempo planteado fue escaso, o fue muy poco tiempo, o lo que sea. Todo eso se plantea acá en la evaluación, que es la última etapa. A ver, Ori, pasá la página, que ahí vamos a ver un ejemplo. Bueno, creo que no se ve nada, pero yo se los voy a leer, que es un ejemplo que les pusimos de una vez que tuvimos que realizar un proceso de cuidado. Y acá ven las 5 etapas planteadas, de todo lo que estuvimos hablando. La valoración en una primera etapa, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. En la valoración pusimos distintos datos coherentes con justamente el diagnóstico a plantear. Pusimos que la persona tenía inmovilidad prolongada, teníamos inmunosupresión por quimioterápicos y además tenía déficit nutricional. Entonces, ¿cuál fue el diagnóstico? Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Acá se trabajó un riesgo porque esta persona todavía no tenía una afectación ni en la zona sacra, ni en ningún punto de apoyo y demás, pero se trabajó como un riesgo. ¿Cuál es el objetivo? El señor, perdón que me acerco para leer porque no leo. El señor no presentará signos de deterioro de la integridad cutánea, como descamación, enrojecimiento, puse enrojecimiento 2 veces, etcétera, durante la internación. Fíjense, está planteado enfocado en la persona, está planteado en futuro porque dice no presentará, habla de signos de deterioro de la integridad cutánea y especifica cuáles, por lo cual es medible porque podemos observar ese enrojecimiento, esa descamación de la piel, entonces es medible, y durante la internación representa un periodo de tiempo. Ese forma parte de los objetivos de este proceso de cuidado. Ese es un objetivo. Ahora, en las acciones vamos a realizar cuidados pertinentes a ese diagnóstico. Por ejemplo, primera acción, valorar el estado de la piel y de las prominencias óseas de la persona, las veces que sea necesario en el turno. Fundamentación, esto permitirá identificarse quedad en la piel, humedad en zonas de apoyo o enrojecimiento para poder planificar los siguientes cuidados. Bien, siguiente cuidado, evitar presiones prolongadas en las zonas de apoyo, como zona sacra, cervical, talones y codos. Esto permitirá mantener una correcta perfusión y oxigenación tisular, evitando posibles lesiones. ¿Vieron que todo está fundamentado? Eso es lo importante. Por ahí en primer año no les van a pedir esto, pero sí en los siguientes años, que cada cuidado esté
fundamentado fisiológicamente o fisiopáticamente, dependiendo de la situación de la persona. En la ejecución, durante los primeros años se utiliza un tilde, en cuarto también, se utiliza un tilde para señalar si realizamos o no esa acción planteada. Y en la evaluación, como les decía, pusimos que la persona no presentó deterioro de integridad cutánea durante la internación. Este ejemplo es de un caso real, de un caso que yo a una persona que yo le tuve que brindar cuidados en la realidad, y forma parte de un proceso de cuidados real. Fíjense que ahí están las etapas: la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación, y lo pusimos como un pequeño ejemplo para que ustedes lo tengan y lo vean como por ahí un poquito más visual, en base a todo lo que estuvimos hablando durante este rato, ¿sí? A ver, Ori, si querés avanzar a la siguiente, que ya va terminando el Power. Bueno, y acá les pusimos unas consideraciones finales cortitas, que nos parecían importantes que las tengan presentes, como que pueden utilizar distinto material para guiarse, como el carpenito y la nanda, por ejemplo, además de material de la cátedra, ¿no? Obvio, pero el carpenito y la nanda, justamente, la nanda es quien regula los diagnósticos de enfermería, y cada 2 años, me parece, que se van actualizando, y hay libros de la nanda, y también ahí está el carpenito, que es interesante. Yo he utilizado los dos, pero el carpenito está muy bueno, en particular porque tiene cuidados enfermeros de ejemplo para utilizar, tiene los diagnósticos especificados, aclarando también cuáles son los momentos en los cuales se puede utilizar, cuáles son las distintas categorías diagnósticas y cuáles son los factores que predisponen a una persona a tener tal o cual diagnóstico. Entonces está bueno. Ahí también les pusimos que en la valoración los datos van ordenados en orden de prioridades, que esto ya es todo lo que estuvimos hablando, y que es importante seguir las pautas para redactar los diagnósticos y los objetivos, que forman parte de la planificación, que es lo que hablábamos antes, ¿sí? Que deben ser medibles, cortos, estar centrados en la persona y demás. Todo esto es muy, muy importante. Y en la ejecución, acá les pusimos que simplemente se coloca un tilde. En la mayoría de los años es así, simplemente se coloca un tilde. Por ahí en algún año específico les van a pedir que en la ejecución pongan otra cosa, pero en general se suele utilizar un tilde para señalar si realizamos o no alguna acción. Bueno, ahí se terminó el Power, así que Ori, si querés, ya podés dejar de compartir. Ese fue el material que estuvimos preparando para ustedes. Más queríamos dar este paneo general, digamos, del proceso de cuidado enfermero, tanto para primero, para segundo, para tercero, porque siempre está buenísimo refrescar el contenido. Ahí preguntan sobre el formulario. Seguramente el formulario sea para dar el presente, creo que ahí lo puso acá, Karen en el chat. Les iba a decir también que no se apresuren si es la primera vez que esto lo están viendo, si lo vieron hace poquito y están en primero. La construcción de los procesos de cuidado es un paso a paso, es un proceso largo. Siempre nos van a salir mal. A mí me salieron mal en primero, hasta que aprendí a hacerlos mejor. Me volvieron a salir mal en segundo, hasta que aprendí a hacerlos mejor. Me volvieron a salir mal en tercero, hasta que aprendí a hacerlos mejor de nuevo. De a poco uno va perfeccionando la manera de realizar el proceso de cuidado, porque no es fácil, no es sencillo, y piensen que es importante aprenderlo bien, porque a pesar de que hoy van a leer un caso en una compu, o en un celular, o en un papel, el día de mañana no va a ser un caso, va a ser una persona, ¿sí? Entonces nuestros cuidados para esa persona realmente van a ser significativos, van a ser muy importantes. Entonces hay que ir aprendiendo poco a poco, y sobre todo estudiar con, yo siempre lo digo, pero estudiar con mucha conciencia. Saber que el día de mañana podemos matar a alguien, o sea, literalmente, no es una exageración. Entonces, estudiar a conciencia, estudiar con responsabilidad, y saber que el aprendizaje es una construcción, que se hace de a poco. No es que hoy soy estudiante de enfermería, mañana me levanto y soy enfermera, soy enfermero. No, sino que el aprendizaje es una construcción.
¿sí? Que lleva su tiempo, y para cada uno, cada una o cada une, como se identifiquen, es diferente. Entonces, sepan esto, no sé si tienen alguna pequeña duda para hacer, si no ya vamos terminando, o si las chicas del centro tienen algo que decir, si no ya ahora en un cachito terminamos. Espero que les haya servido, que les haya sido útil por ahí para refrescar ciertas cosas, si ya esto lo habían visto hace años o no. También sepan que mañana, como les decía, está la clase de registro, que también es importante, y el viernes hay un encuentro específico que va a estar muy bueno sobre nuestras experiencias en las prácticas y dando por ahí algunos consejitos quizás, o cosas que hemos vivido por ahí en las prácticas, que seguramente a ustedes también les dé una mano para sus futuras prácticas o lo que sea. Sí, creo que todas van a ser no sé si mañana va a ser por Zoom-K, no sé si les podrás decir porque yo no, porque yo eso no sé. Sí. Bueno, antes de decirlo, la realidad es que quería aclarar que cuando pensamos estas charlas con CAS, veíamos que eran temas muy importantes y más que nada las prácticas preprofesionales que las tenemos en todos los años, así que nada, súper importante y PAE es fundamental para nosotros. Año a año cambia, así como decía Casi, y que bueno, hay que tener, digamos, compromiso con el estudio, porque la realidad es que sinceramente podemos matar a una persona, así que bueno, recalco esto que venía diciendo Cas. Y que bueno, mañana se va a transmitir por YouTube, vamos a hablar sobre registros, así que bueno, va a ser por ahí. Después, el viernes seguramente sea por Zoom, mañana porque nos dan 2 docentes licenciadas, y que bueno, una de ellas es la directora del departamento, entonces bueno, para que sea un poco más formal, por así decirlo, vamos a transmitirlo por YouTube y ahí van a poder hacer todas las preguntas que quieran, ¿sí? Mañana también a las 4, y el viernes a las 4 también vamos a estar perdón, estoy en el trabajo, por Zoom también. Una consulta, lo de mañana de YouTube, ¿cómo lo buscamos? Hay que buscar por el nombre de algún profesor, algo. No, seguramente después van a pasar el link, o lo van a subir o algo las chicas, así que no se preocupen. Y la charla que viste hoy. Sí, mañana va a ser por el canal de YouTube nuestro, que es Movimiento Sur Mar del Plata. De todas formas, vamos a pasarlos por los grupos y por los mails. ¿Y la charla que dieron hoy, dónde la podemos encontrar otra vez? La estamos grabando para subirla al canal de YouTube también, así que también la van a poder ver por ahí, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, estuvo muy buena la charla. Explicó brillantemente la niña. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, a ver, mañana a las 4, sí, mañana a las 4, la charla se sube al canal de YouTube que mencionaba Karen. Después creo que hay una mano levantada ahí, no sé si quiere preguntar algo o decir algo. Hola, sí, yo. Tengo una duda desde que empezamos. Las prácticas, ¿van a ser en el mismo horario en que nos anotamos en las comisiones? Eso nunca lo supe. Eso va a depender de cada cátedra. Por un lado de cada cátedra, ¿no? Dependiendo del año, dependiendo de la asignatura que sea y demás. Y por otro lado, dependiendo los convenios institucionales. Porque la universidad, para hacer práctica en alguna institución, tiene que tener un convenio, tiene un horario específico estipulado, tipo el estudiantado de tal horario a tal horario. A veces suele haber doble banda, ¿sí? Pero no sé por la situación sociosanitaria cómo será ahora. Seguramente sí, también sea doble banda horaria, pero no lo sabemos. Eso, hablen con cada cátedra a ver cómo va a ser la modalidad y si va a poder ser presencial y demás en el momento de que tengan que realizarlas. Bueno, gracias. Ahí preguntan, ¿cuánto duran generalmente las prácticas?
Si quieren eso, lo dejamos para el viernes. Les puedo decir si quieren un toquecito así como la experiencia general. Las prácticas suelen durar bastante tiempo, pero por la pandemia son mucho más cortas, mucho más acotadas. Antes de la pandemia han llegado a ser de 2 meses, un poco más, y con la pandemia por eso en un par de días. O sea, se hace mucho, porque las instituciones no pueden hacer convenios tan largos. Ahí preguntan en qué fecha se realizan las prácticas. Repito, depende de cada asignatura, depende cada año, depende del contexto sociosanitario y depende de las instituciones que también permitan realizar práctica, porque algunas instituciones no permiten. ¿Sí? Bien, a ver. ¿Se refiere a tiempo por día? Depende del año, pero máximo 5 o 6 horas por día. Es bastante igual, máximo un montón. Hay asignaturas específicas, troncales, como de segundo año y demás, que en un contexto normal de presencialidad, las prácticas son 4 días por semana, 5 horas por día. O sea, es intensa la carga horaria, pero ahora por el contexto sociosanitario, vuelvo a repetir, es muy distinto todo, ¿sí? Así que esa información tienen que consultarla con cada cátedra en específico, porque nada es igual que cuando cursamos presencial. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan por ahí aprendido un poquito de algo, que hayan refrescado algo que por ahí no se acordaban y demás. Al menos es un lindo espacio también para compartir entre compañeros de la carrera. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Yo ya me despido y les mando un saludo grande. Espero que estén muy bien a pesar del contexto y sus familias también. Así que nada, les mando un saludo. Y nada, nos vemos en el encuentro del viernes, que ahí también voy a estar dando mi experiencia en las prácticas. Chao. Bueno, chao. Chao, muchas gracias, nos vemos. Chao.